Y del versículo 21 hasta terminar, encontramos una alegoría, un ejemplo de lo que es el ejemplo, la alegoría de los pactos y de las maneras en que Abraham, el padre de la fe, porque aprendimos hace 2 semanas que no es judío el que lo es por nacimiento, sino también el que lo es por heredar esta bendición. Y nosotros de alguna manera pues podemos decir que también somos hijos de la promesa. Amén. Amén. Somos hijos de Abraham pues, porque en Abraham serían benditas todas las naciones. Pero saben, este no fue un camino fácil. El camino para traer bendición a todas las naciones no fue un camino pavimentado. No. Mientras los hombres nos involucremos, va a haber errores. Mientras los hombres nos involucremos, va a haber defectos. No en Dios ni en su plan, en la manera en que lo ejecutamos nosotros. Pero aún así Dios es fiel. Amén. Amén. Pero no digan amén porque yo digo amén, porque usted quiere decirlo. Tiene libertad. Amén. Pero son 5 por culto. ¿Sí? Ya cuando se avienta sus 5 amén, ya, no más. Yo recuerdo en una iglesia que pastoreaba que había una hermana y estaba aquí enfrente y siempre gritaba amén por todo. Amén. Y yo de adrede decía cosas equivocadas y la hermana decía amén, amén. Me entrenaron mal. Y a veces nos pasa que nos entrenan mal, ¿verdad? Pero gracias a Dios que todavía podemos aprender y podemos desaprender también. Miren, es como querer tener 2 sistemas de operar. Hay que tirar el viejo, porque luego cuando quieren usar el nuevo, ahí anda mezclándose, ahí anda estorbando. Hay que usar el nuevo. Por eso digo que hay que desaprender cosas que aprendimos mal y cosas que aprendimos malas. Hay que desaprenderlas, hay que sacarlas de nosotros y aprender lo nuevo y vivir lo nuevo. De eso vamos a hablar en la semana próxima cuando veamos las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Algo que debe de ser viejo para nosotros y algo que tiene que ser la nueva vida, el fruto del Espíritu. Pero vamos a orar antes de continuar. Dios Santo, gracias por traernos esta mañana a este lugar. Gracias por nuestros niños que van allá a clases. Te ruego que aprendan a conocerte, Señor. No solamente que aprendan cosas de la Biblia, que a través de ese andar te conozcan. Te ruego mucho por sus padres, que sean sus maestros, porque los tenemos los 7 días a la semana, Señor, y nosotros somos responsables de conocerte, de que ellos te conozcan. Por lo menos somos responsables de compartir la fe y el amor tuyo. Dios Santo, ahora que estamos abriendo aquí este capítulo de Gálatas, Señor, ayúdanos a entender mejor cómo es que podemos cumplir tu voluntad, esa voluntad agradable y perfecta. Cómo, Señor, caminar de acuerdo al plan eterno tuyo, porque no estamos involucrados en un plan de unos cuantos días o de un cierto lugar. Estamos involucrados en el plan eterno, en el plan universal tuyo. Y es lo más maravilloso, Señor, saber que en tus cosas estamos. Guíanos pues, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y danos la fuerza, porque no es con nuestras fuerzas, es con tus fuerzas, con tu poder, que podemos cumplir tu plan. Tú tienes un plan para todos nosotros, pero también tienes un plan individual, un plan para cada uno. Y, Señor, hay gozo en cumplirlo.
Señor, guíanos pues, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Capítulo 4, versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía a la que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la libre. Somos hijos no de la carne. Somos hijos de la promesa. Somos pues en este sentido hijos de Abraham. Lo que estamos hablando hoy en relación al pasaje y al mensaje de hace 2 semanas es qué importante es vivir y hacer las cosas a la manera de Dios. Hace muchos años escribí una canción que le hicieron algunos muy famosos. Se llamaba A Mi Manera. Algunos se han de acordar. No es de Hilson. No es de... No la canta Ricky Martin, no, tampoco. Menos Shakira. Es un poquito más atrás. Pero lo que está diciendo esta persona es que él vivió a la manera que él quiso. Y punto. Hace algunos años, como unos 10 años más o menos, salió otro, pero este era un himno, un canto. Y cuando lo quieran escuchar por ahí, se llama A Su Manera. En contraposición de A Mi Manera. Hermanos, hay 2 maneras de hacer las cosas. Una está bien y la otra está mal. No hay más. O hacemos algo bien o lo hacemos mal. A través de lo que hacemos glorificamos a Dios o deshonramos a Dios. Obedecemos o desobedecemos. Yo sé que Dios tiene bastante margen. Yo siento así que Dios ha sido en mi vida. Dios nos permite movernos. Pero no confundamos esa libertad que tenemos con vivir una vida a mi manera, a mis reglas, a mi forma, y olvidando que el que está en los cielos es Dios. El que lo sabe todo es Dios. El que lo puede todo es Dios. El que ve desde la eternidad es Dios. Yo no veo, no sé ni lo que va a pasar el próximo segundo. Yo no sé. Podemos hacer planes, pero en realidad no tenemos poder para ejecutarlos. No tenemos el tiempo, no tenemos en nuestra mano el control de la vida. Es Dios. Yo puedo pensar que algo es bueno, que viene algo bueno, pero Dios que ve desde la eternidad, Él sabe lo que viene. Así que Él tiene un plan perfecto. Y mientras más nos acerquemos a Él, mientras más caminemos cerca de Él, mientras más le veamos y le sigamos, mejor.
A veces vivimos, hermanos, como que yo me puedo mover en libertad y a donde yo vaya, ahí tiene que ir Dios. Ahí tiene que ir. Donde yo me meta, se tiene que meter Dios. Lo que yo planeé, tiene que ser el plan de Dios. Es decir, un Dios moldeándose a mis deseos y caprichos. Y nada está más lejos de la verdad. ¿Cómo tener la mente de Dios? ¿Cómo ver el plan de Dios clarificándose a través de la vista de la fe? No de los ojos, no de los sentidos, de la fe. Y darme cuenta que Él promete que el que quiera hacer su voluntad, Él va a declarar su plan. Pero cuando no queremos hacer su voluntad, ¿para qué queremos saber el plan de Dios? ¿Para qué nos tiene que revelar el plan de Dios? Por eso Dios hablaba a veces por parábolas, para que unos entendieran y otros no entendieran nada. ¿Así? Unos entendían todo y otros no entendían nada. Algunos estamos todavía batallando en si sirvo a Dios o no. Ese no debería de ser nuestro problema. Nuestro problema y nuestra preocupación, nuestro interés debería de ser en qué manera voy a servir a Dios. No en decidir si lo voy a hacer o no. Porque lo que el Dios eterno hace es permanente, es eterno también. La manera en que servimos a Dios, la manera en que cumplimos su voluntad, ahí lo marca desde el capítulo 4, verso 21, que leímos, hasta el 5:25, que ya gran parte compartió nuestro hermano David. Pues esta es la mayor área de dificultad que enfrentamos. Aprender a vivir bajo la gracia de Dios. Porque hay que aprender a vivir bajo la gracia de Dios. No se nace con un chip. No hay un programa que me lo meto en la mente y dice, vivir bajo la gracia de Dios. Ya, ahí está. Ya está instalado. No es así. Así que Pablo empieza a argumentar aquí sobre esta área y nos da como ejemplo, y vaya ejemplo, la manera en que Abraham, nuestro propio padre, el padre de la fe, trató de llevar a cabo la voluntad de Dios. Porque Dios le dijo a Abraham, le reveló, Abraham, esta es mi voluntad. Mi voluntad, Abraham, es que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas. Entonces, Abraham empezó a darse a la tarea de hacer la voluntad de Dios. Como eso es lo que nosotros deberíamos de estar levantándonos todos los días. No como ese par de... A mí me gustaban mucho los cómics, o nosotros le llamamos caricaturas. Pero había una caricatura de un par de ratones de investigación, un par de ratones blancos, que en español se llamaban Pinky y Cerebro. Pinky, un tonto, grandote y tonto, ¿verdad? Digo, no estoy haciendo esa combinación, no. Y el otro chiquito, pero era más cabeza que cuerpo, era el cerebro. Así que se escapaban de sus jaulas todas las noches. Y le preguntaba a Pinky, Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo mismo que todos los días. Lo mismo que todos los días, tratar de conquistar el mundo. Así que todas las noches tenían un tremendo plan. Pero siempre se les cebaba el plan, o la mayoría de veces, por Twinkie.
le echaba a perder el plan. Todas las noches casi conquistaba el mundo, pero por alguna razón el plan se perdió. Y a la jaula otro día, otra vez. Todos los días deberíamos de levantarnos tratando de dar gloria a Dios, de servirle, conquistar nuestros miedos, conquistar nuestros defectos, porque el primero que necesita es ser crucificado, nuestro yo. Deberíamos de levantarnos y darle de comer al gato y salir a pasear al perro, pero antes de eso crucificar al yo, ponerlo en la cruz, porque si no, el yo es el que va a dirigir, el que va a gobernar, el que va a mandar, el que nos va a llevar y traer, el que nos va a meter en 1 y 1000 problemas. Y por eso decisión de Pablo fue: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él nos dice, ¿verdad?, crucificar al yo, al ego, al viejo hombre con sus pasiones y sus deseos. Y ahí en la cruz no puede hacer nada. De eso hablaremos la próxima semana, la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Así que Abraham trató de llevar a cabo la voluntad de Dios. Vamos a leer el versículo 21 al 23, donde pregunta Pablo a los hermanos de Galacia: decidme, díganme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, ¿cómo se llamaba? No, el hijo. Ismael. El otro de la libre. Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Así que ahí está la promesa de Dios. Ahí está el plan de Dios. Abraham, hay un plan para ti. Un plan que va a trascender. En ti todas las naciones de la tierra serán benditas. Y aquí vemos los 2 intentos de Abraham por hacer la voluntad de Dios. Usted lo puede leer a detalle en Génesis 12 al 21. Poquitos capítulos, ¿verdad? Ahí viene toda la historia de esto que sucedió, del capítulo 12 al capítulo 21 de Génesis. Dios le dio a Abraham la promesa de salvar a todo el mundo a través de su descendencia. Pero iba a depender de que Abraham y Sara tuvieran un hijo, porque hasta entonces no tenían hijos, no tenían ningún hijo. Hasta entonces ya Sara había mostrado esterilidad. Ahora nosotros leemos la escritura de Génesis y creemos que eso pasa así como cuando leemos, ¿verdad? En media hora que yo leí, pasó en media hora todo. No, pasó muchos años. De hecho, cuando se le dio la promesa, ellos tenían 75, 65 años de edad. Ya eran grandes. Pero cuando se cumplió la promesa, ya eran 90. Cuando se cumplió, no fue fácil, hermanos. Pasaron muchos años, como 15 años. O 25. Porque primero le nació, ¿quién? Ismael. Pero Ismael nace a los 10 años de dada la promesa. 10 años. Así que Abraham y Sara hacían la tarea. Y trataban de tener un hijo. Pero no venía. Y no venía. Y no venía. Y yo, hermanos, me admiro de mí mismo. Y me admiro de muchos de ustedes y de otras personas que creemos que Dios tiene un plan, creemos que Dios tiene una voluntad, que Dios me está enviando, me está llamando, y que al mes, me estoy hablando mucho, ¿verdad?, que quiero que ese día se cumpla, que al día siguiente, ya, y si no llega yo voy y lo busco, porque soy de la misma idea y la misma doctrina saharista.
Ahora estoy inventando la doctrina zarista. Porque esa doctrina todavía impera hoy, la doctrina de Sara. Porque Sara tenía la doctrina, y del pasaje bíblico que algunos conocen, pero que no existe: ayúdate, que yo te ayudaré. Porque algunos dicen, como la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Así era la doctrina de Sara. Pasaron 10 años y no nacía hijo. Ellos hacían lo que tenían que hacer, pero no nacía hijo. Ya esos 65 y 75 ya eran 85 y 75. Y no venían hijos. Entonces Sara le dice a Abraham: está fácil. Toma mi sierva, ayúdate, que yo te ayudaré. Y entonces tendrás un hijo rápido. Y a Abraham no le pareció mala la idea. Y entonces tomó como mujer a Agar. Y cierto, era una mujer no estéril, muy fértil. Y rápido le nace Ismael. Y el odio y la rencilla a veces trae efectos y alcances insospechables. Y el rencor y el odio a través de los años nace entre dos medios hermanos por una decisión muy lamentable: tener un hijo de la esclava y no esperar la promesa de Dios. Y hasta hoy está ese odio a muerte. Y no es solamente de árabes contra judíos, también es judíos contra árabes. Ismael, el padre de todos los árabes, e Isaac, el padre de los judíos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Abraham? Bueno, tratando de hacer la voluntad de Dios, porque Dios le dijo: tú vas a salvar al mundo a través de tu descendencia. Al ver la historia bíblica, nos damos cuenta que Abraham trató de hacer la voluntad de Dios, de cumplir su plan, pero de dos formas diferentes. Plan A. Porque siempre, hermanos, el plan de Dios será uno, no varios. Plan A. Pasaron 10 años. Viene el consejo de la esposa. Hay que escuchar el consejo de la esposa, pero en lo bueno, ¿verdad? Y le dice: mira, ayúdate, que yo te ayudaré, dice Dios. Embaraza a Agar, es mi sirvienta. Encantado, Abraham toma como mujer a Agar. Pero Ismael, como dice la escritura en Gálatas, nació según la carne. Porque el plan a través del cual nace Ismael fue ejecutado totalmente con la habilidad y la sabiduría humana. Los resultados de este intento de hacer la voluntad de Dios no fueron buenos. Así que nace el hijo de la esclava, y Dios rechaza a Ismael como el cumplimiento de la promesa. En el plan de Dios no era cumplir su promesa a través de un esclavo. No era así. Así que presentan a Ismael y Dios no acepta, porque Dios no iba a cumplir su plan de esta manera. Cuidado con esto, porque cuando vemos cómo Dios obra y Dios habla a favor de Agar y de Ismael,
Dios no rechazó personalmente a Ismael. Dios tuvo compasión de Ismael. No rechazó a Ismael. No rechazó al árabe. Y hoy día no rechaza a Dios a ningún hombre. Dios rechazó a Ismael como el cumplimiento de su promesa. No era a través de Ismael. Era a través de un hijo que Dios le daría como un milagro. Y así cumpliría la promesa de bendecir a través de su descendencia a todas las familias de la tierra. No era a través de Ismael, nacido de una esclava. Porque al nacer de una esclava, Ismael era esclavo. No podía cambiar su situación, no era ahora libre. Seguía siendo el esclavo porque nació de una esclava. Y pasa el tiempo, no le nacía todavía hijo a Sara. Pasa el tiempo, Dios no acepta a Ismael como el cumplimiento de su plan. Y no crean que Dios va a moldearse. Bueno, ya lo hice, ahora Dios que se moldee. Como decimos, ¿verdad? Ahora Dios que se amuele. No. Dios no va a estarse moldeando a los cambios que tú y yo querramos hacer. Nosotros tenemos que moldearnos. Si ya me equivoqué y tengo que dar marcha atrás. No es Dios, pues aguántate y sígueme. No es así, aunque así tratemos a veces a Dios. Era tan buena la relación entre Sara y su sierva que hasta aceptó el plan de Sara. Pero ahora había un hijo de Abraham y empezaron los conflictos y la rivalidad entre Sara y Agar. Y los celos, esos celos terribles que Sara tenía de Agar y de Ismael. Así que Dios, cuidando de ellos, eventualmente envió a Agar y a Ismael a otra tierra a vivir. A otra tierra, lejos. Pero que están lejos. Ya han pasado algunos miles de años. La tensión entre Agar y Sara, la tensión entre judíos y árabes, continúa. Porque ahora viven pegaditos, juntitos, pero no revueltos. Se odian a muerte y están juntos. ¿Se le hace familiar eso? Desafortunadamente esa tensión continúa hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por tomar una mala decisión. Era tan grande la bendición que tenía al cumplir esta promesa de Dios, que también podía traer un problema tan grave en no hacerlo según el plan de Dios. Plan B. Después de todo este desastre hecho por ¿quién? ¿Por quién? Sara y Abraham. Pero luego vemos un gran desastre y aquí le echamos la culpa. Todavía hasta los cristianos nos maravillamos de que los incrédulos le echan la culpa a Dios, pero resulta que tú y yo también lo hacemos. Tú y yo también. El primero que le echó la culpa a Dios fue Adán. ¿Qué pasó, Adán, acá? La mujer que me diste. Yo ni la quería, ni la ocupaba. ¿Y tú? Ahí está, me la diste. Mira, ya ves lo que pasa. Yo sí le eché la culpa a mi abuelo un día que se me cayó un refresco y se me rompió. Pero qué sabio uno, ¿verdad?
¿Qué pasó, mijo? Por su culpa. Porque cuando venía caminando por una madera de 2 pulgadas, así alta. Iba caminando por una madera de 2 pulgadas. Y ahí voy yo de malabarista, yo quería ir al circo, no sé qué. Y ahí voy con mi refresco, ¿verdad? Y mi abuela me gritó, ¡Manuel! Y cuando oí gritar a mi abuela, me caí. Pero yo no tenía que caminar por esa tabla. Yo podía caminar por el concreto. Y no me asustó que me gritara, pero me distraje. Pero a ella le eché la culpa. Ten, cómprate otra, me dijo. Y a veces en mi vida quiero que Dios haga lo mismo. ¿Y saben qué? No me da para otra. Porque Dios es fiel y justo y perfecto. Así que si estás esperando dinero para otra Pepsi, estás en un error. Robarte lo peor. Así que después de este desastre, porque estaban involucrados personas, Abraham tuvo un cambio en su corazón. Bendito sea el Señor. Que ese cambio es el que también puede traer en nosotros. Vino un cambio en su corazón en esta área. Ahora no quiere decir que Abraham no estaba haciendo nada. Él y su esposa trataban de tener un hijo, pero no venía. Siguió teniendo relaciones con su mujer y pasaron otros 15 años. 15 años. Miren lo que dice Romanos 4, 19 al 21. Un poquito hacia atrás. Dice así. 4, 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Yo no sé si había espejos, menos de cuerpo completo. Yo me veo de 32 que tengo y ya me veo mal. Imagínate a Abraham, casi 100, 95 años, casi 100, y tratando de tener un hijo con su mujer de 90 años. Y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Qué pesado, ¿verdad? Qué pesado, Pablo. Ya los opilotes le andaban, ¿verdad?, rondando. Ya ven que ellos vivían en tiendas. Miraban a Abraham tomando el sol y esperaban. Cuidado cuando los opilotes nos vuelven arriba. Qué pesado, yo no me he fijado qué pesado. Pablo, ya casi muerto. Y miren que ya habían pasado 25 años. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pero 15 años antes dijo, no, pues le voy a ayudar a Dios. Pablo nos dice cómo Abraham enfocó este problema de una manera diferente ahora. Fortaleciendo su fe y fortaleciendo su fe. Y mientras cada día más pasaba y mientras más viejo se ponía, ¿cuántas veces venía Sara y le decía, yo creo que ya? Porque me decía, y ahí estaba, sí, va a estar embarazada. Y nada, y nada, y nada. 25 años. Ya parecía un muerto. Estaba más cerca de la tumba que de la cuna. ¿Y qué pasa? Él se fortaleció en fe, en fe, en fe, en fe, en fe, como dice Romanos, plenamente convencido
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él ahora estaba dependiendo de Dios para obtener este hijo a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con el poder de Dios. Y estaba plenamente convencido, cosa que se ofuscó y se debilitó su fe 15 años antes. 15 años más tarde, Abraham y Sara concibieron milagrosamente un hijo a una edad muy avanzada. El resultado fue Isaac. Isaac nace, como dice el capítulo 4, versículo 23. Mas el de la libre, por la promesa. Nace Isaac, ¿de acuerdo? No al hombre. Ahora había nacido no por sabiduría humana o poder humano, había nacido por el poder del Espíritu Santo, como dice el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y no quiero enfocarme en esto porque pudiéramos hablar de esto. En los días en que Pablo les escribe a los de Galacia, había una gran persecución de los esclavos, de los de la ley, contra los de la gracia, los de la libre. En la iglesia estaban sufriendo esto, persecución. Los que querían someterse a la ley perseguían a los que querían seguir la gracia y libertad. Continúa. Así que nace Isaac a través del plan divino y el poder divino. Isaac nació como el heredero de la promesa de Dios. Ahora sí, bajo este hombre que nació bajo la promesa, bajo la libre, entonces Dios se agradó de cumplir toda su promesa a través de su descendencia. Así que ahora encontramos Isaac como el ancestro de Israel y finalmente también como el ancestro de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Así sí se cumple la voluntad de Dios, a la manera de Dios, según el plan de Dios. De aquí, hermanos, nacen dos pactos. Podemos decir que dos pactos son dos maneras de hacer la voluntad de Dios. Verso 24 y 28. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Agar es un pacto, Sara es otro pacto. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Este hecho histórico que nos narra, repito, Génesis 12 al 21. Este hecho histórico es una imagen de los dos pactos y de las dos maneras que ha habido autorizadas de servir a Dios. Plan A: el hijo que tuvo Abraham con Agar simboliza servir a Dios bajo la ley del pacto con Moisés. Eso simboliza yo sirviendo a Dios bajo la ley del pacto de Moisés. Pero este fue dado para un periodo, el periodo del Antiguo Testamento. El pacto de Moisés describe externamente cómo servir a Dios. Así que está escrito cómo servir a Dios, punto por punto. Si tú sigues esa ley, es hermosa, no es mala, es buena. Tan buena
que nos ha llevado a Cristo. Pero no nos salva. Ese pacto no nos salva. Así que es representado por Agar. Así que en la ley se nos enseñaba a servir a Dios, pero tenía un problema. La ley no nos da el poder para cumplirla. Nos da cómo hacerlo, pero no nos da el poder. No había poder para cumplir la ley. Así que la persona podía tratar y fallaba, y fallaba, y trataba, y fallaba, y trataba, y trataba, y fallaba, y trataba, y trataba, y fallaba. Unos trataban más y fallaban más, unos trataban más, fallaban menos. Pero todo mundo fallaba en cumplir la voluntad de Dios a través de este plan. Todos. Porque no lo respaldaba el poder para hacerlo. El resultado fue la nación de Israel, que también estaban en esclavitud. ¿Por qué? En el sentido en que ellos fallaron en vivir como Dios les había designado. Los judíos eran muy religiosos, muy exigentes, muy celosos, externamente muy estrictos y muy piadosos, pero esto hace que una vida de esa manera, que no tiene poder interior, sea una vida realmente, aunque nos duela la palabra y se nos haga muy fuerte, una vida muy hipócrita, profundamente hipócrita. Y cuando una vida es así de hipócrita, produce más rechazo que atracción a Dios. La hipocresía es lo que hace que la gente rechace, no que se acerque. La sinceridad produce que la gente se acerque. Aunque seamos defectuosos en lo que hacemos, pero hay verdad, hay sinceridad, hay algo genuino ahí. Pero el aparentar lo que no somos, lo que no hacemos, lo que no sentimos, eso produce rechazo. Y por eso las naciones alrededor de Israel rechazaban al Dios de Israel. No porque el Dios de Israel no tuviera el poder y las cualidades necesarias para ser recibido y adorado y amado y servido, porque nadie hubo ni hay como Él. Nadie como Jehová nuestro Dios. Nadie. Pero cuando veían a los hijos de Dios, decían, nada. Pura hipocresía. Y venía el rechazo. Desgraciadamente, y con esto concluyo, no es solamente un problema de los judíos piadosos, aparentemente. Hoy en día, muchos cristianos todavía pensamos que a Dios se sirve de esta manera, en apariencia. Cuando nos hacemos creyentes, por lo menos yo así pensaba, tenemos ese deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿No es cierto? No sabemos cómo, pero queremos. Fue el caso de Abraham. Él rápido quería hacer la voluntad de Dios, pero lo hizo de la manera equivocada.